Buenas, hoy vamos a hablar sobre los nuevos Rivian R2 y R3, y ya de paso del R3X, la versión deportiva, porque me he dado cuenta de que no he hablado de Rivian en el canal desde que lo abrí. Me parece una marca muy interesante en cuanto a diseño. Además, si notáis algo raro en mí, es que tengo la voz un poco extraña o algo así, es que tengo un catarro espectacular, patrocinado por Renfe, gracias al aire acondicionado de sus trenes. Y hablando de patrocinadores, muchos me preguntáis qué tenéis que estudiar para llegar a este mundillo, y para eso llega el primer sponsor del canal, el CEPE, con su máster en tecnologías de diseño para automoción y vehículos de competición, que, como su propio nombre indica, durante 600 horas os enseñarán a hacer diseño de superficies, cálculo aerodinámico, cálculo de estructuras, optimización de las mismas, todo lo necesario básicamente para entrar en este mundillo, ya sea en una marca o en un equipo de Fórmula 1, lo que más os guste. Además, tienen ahora mismo más prácticas que alumnos, vais a salir colocados casi seguro, y tienen todas las licencias necesarias, además de bastante flexibilidad a la hora de los horarios. Podéis preguntarles a ellos en el enlace que os he puesto en la descripción, y además, si vais con el código de descuento de Posttape, os harán un 10% de descuento en la matrícula. Y con esto, vuelta al vídeo. Y de primera, siendo a lo que nos ocupa, tenemos el primer Rivian que sacó la compañía, que, bueno, pues es R1, R1S, dependiendo de si es sub o pickup, y es básicamente un diseño muy monolítico que quería traeros pues para que se viera el tipo de diseño que utiliza esta marca, que al fin y al cabo son volúmenes con bloques muy marcados, con superficies muy sencillas que luego van jugando con biseles para dar un poquito ese volumen, esa sensación de modelo duro, ¿vale? Que se ve como un coche que bastante rígido. Es algo que lleva utilizando mucho tiempo, como os digo en el canal normalmente, en Volvo y Polestar, pero aquí va un pasito más allá y quizá utiliza volúmenes que casi se podrían considerar obvios, ¿vale? O sea, no tienen tampoco cosas súper imaginativas, pero sí que tienen una cosa que muchas marcas nuevas no tienen, y es identidad de marca, ¿vale? Porque se han hecho con la idea de mantener este visor aquí, que es súper llamativo, súper tradicional suyo, y realmente es reconocible. Se reconoce un Rivian simplemente por el hecho de utilizar esto. Pero además, ya os digo, esa forma de tratar los volúmenes como bloques macizos de material hacen que se pueda distinguir fácilmente un Rivian a simple vista. Y eso nos lleva al R2, el protagonista de este vídeo, junto con el R3, que ahora lo veremos aparte. Pero el R2 vuelve a tener este tipo de diseño una vez más. Un diseño muy monolítico con, si os dais cuenta, aquí se ve muy bien la sección del lateral, un bloque aquí, que viene marcado aquí por estas líneas que recorren todo el coche, y luego simplemente bocaos que van dándole a la chapa para ir generando este volumen tan fuerte. Son aristas súper limpias, superficies más limpias aún, y una vez más, este visor que es la parte más importante del coche. Se reconoce que es un Rivian simplemente con esto, y la parte buena además es que han tenido que desarrollar estos faros, que estos son los faros, esto es lo que ilumina, simplemente este cachito central. Esto es lo que ilumina en el coche realmente, y lo demás es una barra de luz que sigue siendo igualmente llamativa. Entonces esto es lo que pueden adaptar de coche en coche, pero lo que es el modulito del faro lo pueden utilizar absolutamente en todos igualmente, y pues la verdad es que está bastante bien. Además, han utilizado unos paragolpes aquí que van desacoplados de la parte de plástico que viene por el paso de rueda, pero que, como os digo, son muy sencillos, muy limpios. Se ven duros, ¿vale? En ningún momento esto se ve frágil, y la verdad es que me parece que han hecho un buen trabajo y han querido optar por hacer el coche muy estable visualmente. No han querido darle ningún tipo de dinamismo extra. Sí que han conseguido un poquito de dinamismo de una forma en concreto, pero han conseguido darle una estabilidad tremenda al coche gracias a utilizar simplemente verticales y horizontales, ¿vale? Utilizamos verticales y horizontales de forma que esto parece un pilar enorme, parece un bloque aquí muy plantado en la carretera, con un capó, como os digo, también súper horizontal, y con algunos detallitos muy sutiles para conseguir darle un poquito de dinamismo, como por ejemplo, ¿cómo haces un dinamismo aquí? ¿Cómo metes dinamismo sin meter diagonales que suban hacia arriba? Pues muy sencillo, simplemente dejas la línea de las ventanillas un poquito más baja que la línea de la ventanilla que viene por atrás. Entonces, de esta forma, creas aquí un escalón y haces que el
volumen visualmente suba hacia arriba. Entonces, de esta forma se queda muy dinámico. Además, Rivian utiliza muy bien este tipo de fotografías, ¿vale? Si os dais cuenta, todo este tipo de accesorios, la verdad es que molan un montón, los tienen súper cuidados y, bueno, pues mola bastante. La verdad, es un tipo de marca que quiere destacarse un poquito por este diseño más moderno, más minimalista quizá, e incluso en cosas muy camperas y que tienen que ser muy duras, se ve un poco minimalista, así que está interesante. Pero ya que estamos aquí, ya que estamos en el lateral del coche, ¿cuánto diríais que mide este coche? Más o menos, así, a ojo. ¿Es un coche grande? ¿Es un coche pequeño? Parece un coche bastante grande, ¿verdad? Y si os digo que es 4 centímetros más corto que un Model Y de Tesla, ¿me creeríais? A que no lo parece en absoluto. La cuestión es que el Model Y de Tesla tiene unas proporciones muy de eléctrico, algo completamente diferente. Y este coche se ve con unas proporciones mucho más, o sea, hace que el coche se vea muchísimo más grande, pero no es más grande. De hecho es, ya os digo, 4 centímetros, 3,5 creo, más pequeño. Entonces, me parece llamativo esto, me parece algo a destacar y que las proporciones están muy, muy bien trabajadas en Rivian. Claro, ¿con esto qué pasa? Pues quizá tenemos un pelín menos de habitabilidad en la parte delantera porque no hemos traído la cabina tan hacia adelante como en el Tesla. Puede ser, pero el hecho de mantener este techo un poquito más horizontal hace que tengamos mucho más maletero aquí que el Tesla, que tiene una caída mucho más coupé, y entonces pues esto, pues quitamos aquí un buen troncho ahí atrás. Además, a la hora de la altura libre para la cabeza, probablemente este coche salga ganando también mucho. Y si nos vamos a la trasera, pues tenemos la barra de luz en los pilotos traseros, que es típica de Rivian también. Además, siguen con esta idea de meter volúmenes. Si os dais cuenta, aquí el volumen grande viene por aquí, ¿vale? Que va recorriendo todo el coche y luego se mete, y en cambio en el portón trasero estamos metiendo un bocado hacia adentro, ¿vale? Todas estas piezas le dan fuerza, le dan volumen al coche. Incluso aquí en la zona del alerón trasero pues viene con un pilar central bastante gordito que incluye además la luz de freno. O sea, me parece que son detalles muy bien cuidados y muy chulos en este coche. Me parece un diseño muy, muy, muy logrado, la verdad. Y ya os digo, sobre todo, muy reconocible. Además, lo dicho, podían haber tirado aquí este pilar C para adelante para dar un poquito más de dinamismo, que quede un poquito más aleta de tiburón si lo tiramos para atrás. No sé, distintas cosas que se pueden hacer aquí. Han optado por no hacer esto, han optado por hacer verticales y horizontales, y de esta forma el coche queda mucho más estable y parece mucho más duro. Y pasando por fin al R3, pasa un poquito lo mismo que pasaba con el R2. Es difícil juzgar el tamaño de este coche. Entonces, esta vez en dirección contraria. Claro, en el R2 lo que pasaba era un coche que se veía mucho más grande, que tampoco es que se viera mucho más grande de lo que es un coche bastante grande, pero lo que pasa es que el Model Y es bastante más pequeño de lo que parece por los volúmenes que tiene, por el tipo de proporciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos engaños últimamente. Nos pasó, el coche con el que más me ha pasado esto es el Ioniq 5 de Hyundai, ¿vale? Que me parece un coche que como que tiene forma y volumen mucho más de compactito, que curiosamente se parece bastante a este, pero luego es un mostrenco, es un coche gigantesco. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todo lo contrario. Esto es un coche pequeño de verdad. Son 4 metros y 7 centímetros, creo recordar. Entonces, sí, esto es un compacto al uso, ¿vale? Un poco crossover, ¿vale? Lo que queráis, porque es un poquito alto, como lo vayáis viendo. Pero es un coche que sí que es bastante más pequeño. Seguimos teniendo el visor delantero, con lo cual se sigue viendo Rivian, y hay muchos detalles que se parecen mucho al de su hermano mayor, al del R2. Entonces, la cosa de este coche es que se va a intentar vender por mucho menos precio, siendo bastante más pequeño. También el R2 es una versión más pequeña y más barata del R1. Entonces, esta forma de escalar la gama me parece que tiene sentido. Por lo demás, gesto aquí bastante chulo, aquí de corte, que nos recuerda, ya os digo, a coches compactos tradicionales, ¿vale? Son líneas que nos recuerdan a los primeros Golfs, a los primeros Seat Ibiza, este tipo de coches que tienen este corte. Es la silueta de un hatchback tradicional puro y duro, y pues es llamativo quizá porque no se ve tanto esto últimamente. Todos los coches ahora tienen un poquito de caída, todo es un poquito de dinamismo. Esto es un coche más cuadradote y se ve más duro y más crossover quizá gracias a eso, pese a que es un coche pequeño. Además, las fotos de prensa de Rivian no han ayudado a mirar la escala de esto, porque claro, aquí lo comparas con este señor y dices,
es más grande, es más pequeño de lo que pensaba. Ahora ya se ha dicho que mide 4 metros, pero viendo esta foto, yo no sé cuánto mide este coche. La verdad es que me tiene bastante desubicado, porque lo que sí se ve, por ejemplo, es que es bastante alto y o el señor este es un poco bajito o este coche estará en el 1,60 m de alto muy fácilmente. Entonces, daos cuenta de un poquito la escala aquí de tamaños que vemos. Y sin embargo, si nos vamos en la trasera, aquí en este R2, lo que sí que tenemos, incluso viendo el bocado que sí que tenemos en el resto de la familia, es que el piloto trasero se ve dentro de ese bocado, no nos sale por el lateral. Entonces esto es un pequeño cambio dentro de lo que suelen hacer en Rivian. También os digo, llevaban 2 coches, este es el tercero, tampoco creamos aquí que es que simplemente pueden hacer esto. No, este detallito de meterlo por dentro pues también es válido y se sigue viendo muy Rivian aquí. Lo dicho, un diseño muy sencillo, muy monolítico y que gracias a estos biselitos aquí en las superficies se hace muy duro, ¿vale? Es un coche que se ve resistente. Y con esto llegamos a la versión R3X, que es una versión más deportiva y mete detallitos como, por ejemplo, aquí en el paragolpes esta forma con círculos en los finales, es un rectángulo redondeado completamente, un squircle de estos que llaman en inglés, y la ventaja de esto es que se ve un pelín más dinámico. Estas formas ya las hemos visto aquí o aquí, por ejemplo, entonces pues no es algo nuevo, pero se lo meten también en el paragolpes aquí para dar un toquecito extra un poquito más dinámico. También tenemos como entraditas de aire extra que, bueno, pues llaman la atención, además de un toque de color un poquito más llamativo. Quieren hacer una especie de coche de rallies, ¿vale? De carreras, entonces pues esto es lo que han sacado aquí. Me parece bastante acertado, a mucha gente le ha gustado muchísimo. La parte de atrás, pues básicamente lo mismo. Sí que es verdad que le metemos aquí un toquecito en negro mate para darle un toque más agresivo, un alerón trasero aquí un poquito más grande, ese tipo de detallitos que son los necesarios para hacer una versión deportiva. Pero si os dais cuenta, el resto del coche en general es prácticamente idéntico, entonces son simplemente un pequeño pack aquí añadido para hacerlo un poco más deportivo. Y si pasamos al interior, pues tenemos un interior, de nuevo, muy limpio, que aún así se ve muy duro gracias al uso de varias capas y de tener estas formas bastante cuadradotas, ¿vale? Muy sencillas, muy de volumen. Si os dais cuenta, la forma de meter en la pantalla del salpicadero es que realmente metemos un bocado y ya está, no tenemos nada más. Y eso sí, tenemos una cosa muy llamativa, porque sí que es verdad que tenemos la mayoría de controles de climatizador aquí, pero tienen una cosa que a mí me ha parecido personalmente muy interesante a la hora de utilizar la interfaz, que es en el volante estas ruedas de aquí. Y es que estas ruedas pillan muy bien en los pulgares para utilizarlos, porque recordemos, el pulgar se pone aquí, el volante no se coge de aquí con la mano, ¿vale? Recordemos una vez más que los volantes se cogen de aquí, están diseñados para cogerse por ahí. Entonces, el hecho de tener la mano ahí hace que la ruleta pille justo donde está el pulgar y además te permita pulsarla. Ventajas de esta ruleta es que la han programado para que tenga un poco de feedback, para que esta ruleta no tenga las mismas pulsaciones y la misma sensación cuando tienes aquí una lista más grande o más pequeña. Es decir, cuando tú te llegas al final de la lista, por ejemplo, de elementos que estás pasando con la ruleta llega a un tope y no te deja continuar. Entonces esta ruleta, pues eso, tiene un motorcito que hace que esté actuada y que te da la sensación aún más física de lo que ya de por sí es una ruleta. Entonces esto me parece una cosa que no tenía necesidad alguna de desarrollar, pero te agradezco un montón que lo hayan hecho, porque son este tipo de cosas las que dan calidad percibida en un diseño. Y los diseños de los R3, pues prácticamente idéntico. He de decir que los R3 están más lejos de la producción que los R2, ¿vale? Los R2 se supone que ya están listos prácticamente, pero los R3 les falta un poquito de desarrollo. Tenemos básicamente el mismo interior, simplemente que tenemos que esta forma está cerrada completamente en vez de tener aquí un elemento aparte que recoge la pantalla, ¿vale? La pantalla está un pelín más desacoplada. Medallones aquí en las puertas un poquito más sencillos, etcétera. O sea, al final son 4 o 5 elementos que van simplificando y consiguen que el coche quede un pelín más limpio. Eso sí, en la versión deportiva, en la versión X, le meten un poco de gracia extra gracias a meter más colores y detalles, un poquito de detalles, ¿vale? Me parece que esto queda muy chulo, la verdad. Y además que las ilustraciones que han metido aquí para el sistema de infoentretenimiento están muy chulas. Y bueno, esto es básicamente estos Rivian R2, R3 y R3X. La verdad es que a mí me gusta mucho. Es una marca que, pues, ha dado la casualidad de que no había venido todavía por el canal, pero que tenía que venir porque me parece que hacen las cosas muy bien.
que como ya os digo, es una marca muy reconocible. Ahora mismo con este visor delantero me parece que han encontrado un punto con el que tú lo ves por la calle y es claro que es un Rivian. Entonces esto me parece algo que, bueno, pues que muchas marcas de estas nuevas les está costando muchísimo conseguir. Así que es algo loable. Decidme en los comentarios qué os parecen estos cacharros. Me consta que el R3X le ha molado a mucha gente, así que ya digo, decidme si os mola o no. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.